Bienvenidos a Conectando Puntos, un podcast donde exploraremos caminos de vida singulares, es decir, historias de gente chingona que yo admiro y respeto y que ha decidido vivir en sus propios términos. En este podcast no solo vamos a hablar de éxitos y logros, sino que nos vamos a meter a las noches tristes, a los momentos de duda y a aquellos saltos al vacío que solo se entienden con el paso del tiempo. Porque detrás de cada éxito siempre hubo un rompecabezas desordenado. Yo soy Miguel Curi y el día de hoy tengo el gustazo de conocer en persona, porque ya nos conocimos, a Miguel Colín. Miguel nos refirió Frank, un amigo mutuo, sí. Que desde que Frank me conoció a mí, me dijo, tienes que conocer a Miguel Colín. Y a ti lo mismo, ya que nos conocimos ahora, bueno, tenemos bastante cosas en común. El día de hoy vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de emprendimiento, de inclusión y de ecosistemas. Bienvenido. Hombre, tocayo, muchas gracias. Un honor ser aquí tu padrino, apadrinando este proyecto increíble y pues muchísimo éxito. Gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti y vamos a empezar con un ejercicio de perspectiva. Échale. Entonces, vamos a platicar muchas cosas de tu vida, pero si tu vida fuera una película, sí, ¿qué título tendría esta película? Ay, jole. Pues mira, la película sería... Yo siempre me la he imaginado como una tragicomedia, ¿no? Como estas películas que te ríes pero quieres llorar, pero luego te vuelves a reír y por allá a lo mejor un poquito de drama. Algo así como esto no estaba planeado, ¿no? Como esto no estaba en mis planes. Porque creo que la vida de un emprendedor y de un consultor y de un ser humano se reduce mucho a ese tipo de títulos, donde no hay planes de repente, o tienes todo planeado y no sale nada bien, y justo lo que decías en la introducción, hay noches tristes, pero al final del día por algo estás aquí y creo que es un resultado de esas movidas de tuerca que de repente no tenías en el radar, ¿no? Entonces se llamaría Esto no estaba planeado, yo creo. Esto no estaba planeado, está bueno. Entonces, sí. A ver qué más sale no planeado. A ver qué sale. Vamos a empezar con lo que haces actualmente. Platícanos a qué te dedicas hoy, platícanos qué haces hoy. Con gusto. Bueno, pues soy Miguel Colín, yo soy de Guadalajara, vivo en la Ciudad de México. Ahorita platicamos un poquito de eso, pero actualmente pues me dedico a la consultoría, para resumirlo, porque luego hay como muchas cosas que tardas mucho en explicar lo que haces y al final del día todo se resume un poco en la docencia. Doy clases de innovación y emprendimiento, justamente mis temas que me traen el día de hoy. Soy consultor también de ambos temas, innovación, emprendimiento, y agregaría quizá inclusión, desarrollo organizacional. Pero sí, consultor de ciencia. Me encanta ahorita el tema de ciencia. Estoy apasionado con todos estos temas de innovación, de ciencia, de emprendimiento, de tecnología, de docencia, de políticas públicas. Entonces, un poquito de todo. Oye, muy padre. Bueno, vamos a ver cómo empezaste. Échale. Por ahí supe que empezaste a trabajar desde los 17 años. Yo creo que sí. Tengo 43, casi 44 ya. Sí, bueno, según mi carta del IMSS, mi historia laboral formal se remonta por ahí de los 16, 17 años. Justamente en la preparatoria, antes de entrar a la universidad, me contrata, bueno, yo soy del TEC de Monterrey, soy egresado de ahí, en Guadalajara, y me contratan como director general del campamento de verano de TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Y me acuerdo que... Pagado, sí, pagado. Yo trabajaba, pues, de alguna forma como mentor y luego me metía como instructor al campamento de verano, que era un grupo de chavos increíble en esas épocas. Estoy hablando casi 2000, 99, 98. Y hasta que mi primera chamba, yo creo que formal, donde tomé una responsabilidad y como un cargo muy de a de veras, pues, fue cuando me dan la dirección, que yo tenía 17, 18 años. Y temblé porque era una responsabilidad muy grande. Me acuerdo perfecto que mi director en ese momento me dijo, tienes $1 millón de presupuesto. Imagínate cuánto era en ese momento. Y pues yo me sentía como muy impresionado porque yo tenía un cargo que quizá era para alguien más grande que yo, ¿no? Entonces, bueno, pues algo vieron en mí que lo hice por 2, 3 años, me acuerdo, y fue una chamba bien padre.
bien divertida. Órale. Sí. ¿Y qué estudiaste? Estudié comercio internacional, bendito sea Dios. Es uno de los cambios de planes que nunca tuve en el radar. No me dedico a eso, ni me dediqué, ni me dedicaré. Entonces, mi sueño era, en ese momento, era estudiar psicología. Soy un psicólogo frustrado, puedo decirlo abiertamente. Pero bueno, la vida ha sido buena conmigo porque me dedico, siento que la integro un poco de forma empírica y como muy autodidacta en lo que hago, que es consultoría, que es escuchar al cliente, que es darle soluciones, que es arreglar vidas, ¿no? Entonces creo que la vida fue buena conmigo, pero comercio sí, fue mi carrera, no tuve de otra. Mi papá me dijo, pues hay 4 carreras, coge la que te guste. Y dije, no me gusta ninguna, me quiero a otra universidad. Me dijo, tienes becas, te friegas. Entonces, fue la que yo creía que era la menos peor, pero bueno. ¿Y pues tu sí. primer trabajo después de esto del campamento de verano, ya más empezaste en gobierno o no? No, empecé trabajando en el TEC de Monterrey. Todos los que tienen becas seguramente se acordarán de estos detalles que tienes que, bueno, no tienes que, pero si trabajas para la institución, pues va reduciendo un poco tu deuda. Entonces yo tenía beca crédito y bueno, todos, creo que los 80% de los del TEC de Monterrey están becados. Entonces tuve que trabajé como unos 5 años en el TEC de Monterrey en comunicación interna y externa, se llamaba en aquella época la dirección. Y ya de ahí me entrevistaron para la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública del Estado, y entré en la dirección no como director, pero la dirección se llamaba Dirección de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara. Y ahí yo manejaba las becas internacionales. Okay. Y después me jalan finalmente una directora de ahí, ve mi perfil y me dice, oye, me gusta tu perfil, vete a Zapopan, al gobierno ya finalmente, donde hago toda mi carrera como director de Ciudades Hermanas, donde llevaba todo el protocolo. Fue mi primer trabajo en gobierno, digámoslo así, sí, nada que ver con emprendimiento. Por eso digo que cambio de planes, porque nada hace sentido. Sí, claro, nada hace sentido. Pero luego de repente todo hace sentido, exactamente. Bueno, para los que no sepan, Miguel, a mí me lo refirieron como la mente maestra detrás de Retos Zapopan. Ok. ¿Nos puedes platicar brevemente Sí, claro. qué es Retos Zapopan? Para mí, bueno, antes de que tú expliques, para mí es la iniciativa a nivel local, tal vez más importante, al menos del país, sí, de apoyo al emprendimiento, de apoyo al ecosistema emprendedor. Y bueno, platícanos ya un poquito más a detalle. Bueno, pues para no dejarlos con la duda, porque llego ahí, pues como ustedes saben, en gobierno es de repente mucha incertidumbre, sobre todo cuando hay cambios de partido, cuando hay elecciones. Entonces yo estaba muy a gusto como jefe de Ciudades Hermanas y de repente, bueno, no voy a ventanear ningún partido político en esta plática, ¿verdad? Pero de repente, pues pierde el partido. Yo nunca fui militante, nunca me interesó la parte política. Me gustaba mucho el servicio público, a la fecha me encanta. Y entonces, pues de repente termina ese trienio, que en ese momento lo municipal tenía 3 años de vigencia en la administración pública. Y bueno, para hacerles el cuento corto, pierde el partido. Había mucha incertidumbre de qué iba a pasar con todo mundo, como siempre estábamos como un poco acostumbrados. Y me corren del municipio de Zapopan y yo no me quedé callado porque me pareció una decisión un poco abrupta y muy injusta para mis valores en aquel momento, ¿no? Que era como, oye, pues yo platiqué con el equipo antes de que llegara y yo estaba como muy comprometido con la causa. Me había dicho el jefe que iba a llegar, que yo me iba a quedar y resulta que no. Y entonces yo me enojé, te voy a ser muy sincero, tocayo, me enojé y hablé con el que iba a ser director, que resultó que era cuate de otro cuate, y ya sabes, en la política sí, todos se conocen. Y entonces, a los 3 minutos recibo una llamada del que iba a ser director y me dice, oye, Miguel, pues pienso una disculpa, todo bien, no, si estás en los planes de la administración, pues ¿dónde quieres estar? Y me planteó 3 escenarios, turismo, regresarme a donde estaba o emprendimiento. Y entonces le digo, no, pues yo no quiero trabajar con este señor, entonces pues creo que emprendimiento suena bien, ¿no? Suena bien. Imagínate, si hubiera elegido turismo, ¿dónde estaría ahorita? ¿Quién sabe? Sería interesante saberlo. Sí, sería interesante. Y ya, pues empecé ahí sin conocer nada del tema. Como te estoy platicando, pues venía de una carrera un poco más internacionalista con la Universidad de Guadalajara, en el municipio. Claro.
y de repente me pone en una posición que era nueva, incluso el tema era nuevo. Estoy hablando del 2000, ¿qué habrá sido? 2005, 2006, por ahí. Tú sabes que esto lleva unos 20 años quizá, entonces iba empezando. Y bueno, ahí me quedé una administración, no hicimos gran cosa, siendo muy honesto, hasta que llega una administración priista con el alcalde Héctor Robles y empieza a ver un movimiento muy fuerte ahí en la dirección. Me entrevistan, me quedo, ahí sí creo que ya tenía un perfil que vale la pena seguir apoyando, ¿por qué no? Y llega una administración que hace cosas maravillosas, que una de esas era Reto Zapopan, porque el alcalde venía ya de un conocimiento previo de ecosistemas como Silicon Valley, había viajado a Boston, entonces traía como muchas ideas revolucionarias para el municipio y basa mucho esta idea de Reto Zapopan en un programa similar que existía en Massachusetts, en Boston, que se llamaba Math Challenge, o se llama Math Challenge, que eso es parte de mi historia más adelante. Y entonces, el alcalde nos da un poquito esta consigna de crear y replicar esa buena práctica que vio, que no era de gobierno, era más bien una iniciativa más privada, pero con una misión que era empoderar a las startups sin tomar equity de por medio. Entonces le gustó y entonces fue como una idea que él quiso traer al municipio y fue un trabajo de mucha gente, digo, pues éramos, bueno, no mucha, como 4 o 5 personas que nos dedicamos a plantear cómo ese modelo cabía dentro del municipio, cómo había un ecosistema que era propio para este tipo de programas, y ahí me empecé a empapar definitivamente de pues todo el tema universidades, el talento, cámaras industriales, empresas, mentores, que era lo que ofrecía Reto Zapopan como programa, ¿no? O sea, el elegir empresas de inicio, startups, vamos, y poderlas apoyar, como bien dices, con muchos recursos económicos, con mentores, con capacitación continua, con internacionalización. Entonces fue una gran práctica. Este proyecto de Reto Zapopan, como ecosistema, sí. Pues requieren varios actores que participen. ¿Sí? Completamente. Dentro de esos actores, dentro de esa historia, ¿cuál fue lo más complicado? ¿Quiénes fueron los más complicados? ¿O cuál fue la parte más complicada? La parte más complicada, yo creo que fue el dar a conocer el proyecto y que lo entendiera la sociedad. Porque, te digo, ya era 2007, 2008 para esas épocas. No, miento, un poquito más para adelante, 2012 más o menos, me estoy medio yendo para atrás, pero no, 2012 más o menos. Y pues era un tema muy nuevo, o sea, como que ya en Estados Unidos se veían estos casos de éxito, Uber, Airbnb, Facebook, etcétera, pero aquí en México como que todavía no teníamos mucha idea de que era un startup o incluso que era este emprendimiento o cómo emprender o cómo hacerle, pero si soy fontanero puedo entrar, pero entonces ¿qué estás buscando? ¿Qué perfil de emprendimiento están como involucrando en este proyecto? Entonces creo que fue un esfuerzo de storytelling, de decir, ok, esto es lo que puedes hacer con nosotros y en eso te podemos ayudar. Y entonces me acuerdo que hicimos una conferencia de prensa súper grande en un lugar que era la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, en la Canaco. El alcalde hizo unas pantallas espectaculares de un formato muy innovador en su momento. Hicimos una presentación muy limpia, como con mucho recurso de storytelling, que en ese momento tampoco existía tanto el storytelling. Entonces, creo que fue muy exitoso desde su inicio, pero fue mucho trabajo de evangelización, tanto con universidades, con aliados del ecosistema en ese momento, que eran las cámaras industriales más importantes, con mentores, empresas. Pero de cierta manera ya en Jalisco ya se vivía algo, ¿no? O sea, ya se vivía algo más tradicional, menos tecnológico. Yo creo que Jalisco, como muchos estados, son pues, tierras de empresarios, ¿no? Y de emprendedores, pero a lo mejor más informales o más tradicionales o más conservadores o más familiares. Y esto de las startups pues implicaba un poquito modelos diferentes con tecnología de por medio, buscar estas apps que iban a cambiar el mundo, me acuerdo perfecto, o el alimento. Y le voy a meter dinero y que ya cambio, ¿no? O sea, ¿dónde están los fierros? No hay fierros, ¿no? No hay fierros. Entonces había un coworking, había un programa de mentorías, que ahí hubo varios casos de éxito que al final invirtieron y bueno. ¿Cuál historia te gusta contar
de esos casos de éxito de ese momento? Pues me tengo varios con los que sigo en contacto. Frank, el que tenemos en común, Francisco Ruiz, es uno de ellos. Si bien no terminó como emprendedor, pero terminó siendo un gran ejecutivo, ¿no? Ya de fondos de inversión, de Amazon, de Google, etcétera. Creo que él, me acuerdo perfecto, y bueno, te va a ventanear Frank, pero él llegaba súper puntual con su equipo al coworking. Yo creo que era el primero que abría y el último que cerraba. Era una resiliencia espectacular. Yo lo admiraba muchísimo, lo admiro, bueno, como emprendedor y como ejecutivo ahora y como gran tomador de decisiones. Claro. Pero yo recuerdo a Francisco con una resiliencia tremenda, con una disciplina muy, muy admirable. ¿Y qué estaba haciendo? Tenía una startup que se llamaba RankTab, que era una manera de medir ciertos indicadores en diferentes contextos. Y bueno, pues estoy hablando de hace casi más de 15 años, entonces seguramente no hubiera servido, no hubiera funcionado en un mundo de ahora, pero justo creo que lo pudo soltar cuando era momento de soltarlo, ¿no? Claro. Entonces, vamos, había otros casos, uno se llamaba Jovits, que era unos alimentos como snacks saludables, que lo terminó comprando uno de los grandes empresarios de Jalisco, que es Felipe Gómez. En fin, o sea, como que veo para atrás y digo, claro, hay muchísimo talento. Bueno, el que me tocó a mí era gente muy talentosa, muy admirable, casos Los muy mentorean interesantes. por grupos, los mentoreaban. Los elegían, nosotros asignábamos, era como un matchmaking, ahí como, bueno, creo que este empresario puede ayudar a tal. Como mentores. Como Les mentores, les conseguíamos mentores. Y aparte les pagábamos una serie de consultorías gratuitas con expertos en temas. Entonces les hacía un diagnóstico y decíamos, ok, aquí creo que te puede ayudar una mentoría en mercadotecnia o en modelos de negocio o en financiamiento. Y entonces hacía un pool de talento muy impresionante. Y bueno, esa etapa terminó después de 3 generaciones que me tocó dirigir ahí el proyecto. Yo fui súper feliz, muy pleno de ver como un hijo que vas dándole forma y que va creciendo y que va teniendo muchísimo auge. Como bien lo dijiste, gracias, tocayo, pues fue una buena práctica, una política pública muy exitosa, sigue siendo. Y ha traspasado partidos y colores y todo. Colores y demás. Y ya lo veo desde la barrera, lo cual está padre verlo crecer y ver cómo la gente lo ha llevado donde está ahora. Nosotros lo hicimos pues grande con lo poco, mucho que teníamos. Y eso me dio mucha proyección a nivel nacional porque yo iba y venía y me invitaban y bueno, yo y mi jefe, Jean Paul, en ese momento, pues éramos un poco la cara del proyecto y ya nos ubicaban como Zapopan está haciendo algo. Claro. Y me acuerdo que nos hablaban de otros lugares como en plan consultoría, pero pues en ese momento no podíamos hacer consultoría. Pero sí un poquito como compartir por qué Reto Zapopan funcionó tan bien y hubo intentos ahí de otros estados que no se lograron, pero al final del día se sembró esa semillita de que se podía hacer algo desde lo público. Oye, pues te comparto que yo obviamente crecí en una zona industrial. Ajá. Y tengo un background de manufactura industrial. Sí. Y cuando yo antes, y esto lo quiero platicar como antecedente para aprovecharte y hablar de innovación. Por supuesto. Entonces una vez fui a California, al Silicon Valley, y regresé con la cabeza revuelta, ¿no? Pero luego regresaba a mi ciudad, a mi trabajo, a mis operaciones de manufactura más duras y decía, no, pues es que eso es allá, sí. Aquí es otra cosa. Otra cosa. Y por mucho tiempo yo traía esas 2 gorras, o sea, era aquí, traía algunos elementos que veía ahí al mundo industrial, manufacturero, pero sí me la creí por un rato que no, es que eso es allá en California, sí. Claro. Eso es allá en Zapopan, sí. Completamente. Acá es diferente, ¿no? Entonces, platícame, o vamos a aprovecharte para hablar de innovación. Ok, ¿sí? perfecto. ¿Qué es innovación? ¿Cómo lo conceptualizas tú? Ayúdanos a entender mejor esto. Yo tengo mis creencias, pero vamos a compartirlas, ¿no? La innovación es tan subjetiva como la belleza o como otros términos que caen mucho como en lo que es para ti innovador, para mí no lo es, lo que para ti es bonito, para mí quizás no lo es. Entonces, sí es un término subjetivo, porque bueno, a veces
salen cosas que son innovadoras, pero luego la gente cree que no es tan innovador. Entonces también hay niveles de innovación como la disrupción, la innovación incremental, y aquí me voy a ver como profe que soy, ¿no? Sí, claro. Tú pero 5 minutos. 5 minutos ya. No, justo es muy interesante cómo también hay que aprender a clasificar la innovación, ¿no? Y bueno, voy a poner un ejemplo para que la gente reflexione al respecto. La innovación incremental, pues es la innovación que se define como aquella que va mejorando cosas con el tiempo, ¿no? Porque las innovaciones, y lo hemos visto con la IA ahorita, ¿no? De repente son muy complicadas de que la gente las adopte como propias cuando salen, y como TikTok en su momento, que fue algo muy disruptivo, pero que la gente no entendía cómo funcionaba hasta después de mucho tiempo. Entonces, esa es una disrupción en el mercado y es una innovación disruptiva, pero el incremental es un poquito más fácil, un poquito más barata, un poquito más accesible, que es lo que se dice ahora, justo la discusión en redes y tal, es que Apple está cayendo en una innovación incremental abusiva, porque no te está dando disrupción, sino que sigue mejorando como sus productos. Y es su gran tema. Es su gran tema, ¿no? ¿Cuándo va a llegar la siguiente disrupción de Apple que no hemos visto en muchísimo tiempo? Entonces, es una discusión muy interesante. Entonces, siempre que hablo de innovación, siempre digo, bueno, sé que mucha gente piensa que innovar es algo complicado, de mucho dinero, de grandes presupuestos, de grandes maquinarias, grandes ingenieros, y no es así. ¿Qué pasa allá en California, verdad? Ajá. O allá en el TEC. Es ajeno, o allá en la incubadora, ¿no? Es ajeno a mi realidad y yo no puedo innovar. Y no, realmente mucho de mi trabajo desde Reto Zapopan, que era una innovación en políticas públicas, que no sabíamos hasta después, pues ha sido mucho el evangelizar esta parte, decir, a ver, la innovación es cambiarle tu empaque a tu producto, no sé, tu mermelada artesanal, ¿no? En vez de imprimir la etiqueta ahí toda chueca, fea en Office Depot, digo, ninguna ofensa para ninguna parte, pero a lo mejor puedes invertirle un pesito más para ponerle un diseñito más padre, una etiqueta con mejor calidad. Eso ya es innovar, y eso es darle un servicio a tu cliente, una propuesta de valor, una diferenciación. Entonces, dejemos de pensar que la innovación es para las grandes empresas o para la gente que tiene mucho dinero. No, creo que también... O que es tecnología, ¿no? Porque muchas a fuerzas quieren meter tecnología y a veces es una cuestión de procesos. De procesos, de mejoras. La innovación, para terminar pronto, es mejorar. No es crear. La innovación no es crear, la innovación es mejorar, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa. Vamos a crear innovación. No, eso no, digamos, es mal dicho. Es como si conjugaras mal un verbo, ¿no? Vamos a mejorar con innovación y vamos a ofrecer algo diferente. Entonces, hay diferentes formas de mejorar, hay diferentes presupuestos para mejorar, hay diferentes formas de mejorar. Y entonces creo que eso me toca mucho hacerlo desde diferentes trincheras, ¿no? Desde la más sencillita, que es la que te acabo de decir, o con mis alumnos, decirles, oigan, hagan proyectos innovadores, ¿no? Desde diferentes temas o problemáticas que ustedes identifiquen, hasta ya consultorías con Bimbo, que son más complejas, de productos, de ingredientes, de recetas, de fórmulas, de modelos, de operación. Entonces creo que a mí la innovación me cambió la vida, porque el evangelizarlo y el saber identificar que en México hay mucho campo de innovación, es bien padre el saber que estás poniendo tu semillita ahí, ¿no? Y decir, innovar es el listoncito en el empaque o la etiqueta, o es cambiar la fórmula de un producto, ¿no? Esto que comentas de Bimbo me lleva a esta reflexión que muchas veces se ve en la innovación como un departamento más, ¿no? Como si fuera contabilidad o ingeniería. Allá, ellos son los de innovación. Y no, o sea, es el mindset que hay que meter en todas las áreas para mejorar contigo. ¿Cómo se vive en una empresa como Bimbo, que ya tienes cuántos años? Vamos para 7 años desde que fue mi primer cliente. Sí. Ya los conoces así. ¿Y cómo se vive en los que tú mentoreas, que son pymes, que están, o sea? Híjole, wow, fue un salto enorme en mi carrera, porque, bueno, cuando yo decido emprender, que fue un poquito después de que me vine a la Ciudad de México. Bueno, yo me vine a la Ciudad de México en 2016, con Mad Challenge, que fue esta empresa que
que había de referencia con Zapopan. Me vengo a abrir la oficina de Match Challenge en México. No sale bien, no voy a contar la historia porque sí sería ahí echar tierra a algunas personas y algunas cosas que no es necesario, ya pasó mucho tiempo. Y me voy a gobierno federal, hago ahí algunos pininos todavía aquí en temas de gobierno hasta que digo, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, ¿no? Vamos a emprender, creo que puedo hacerlo, lo pensé muchísimo tiempo. Justo habíamos terminado un proyecto poco exitoso en un programa que yo llevaba, de innovación también desde gobierno, pero ya conocí a la gente de Bimbo porque le habíamos vendido el proyecto, etcétera, etcétera. Y esta persona, digo, es interesante contar la historia y no me quiero soltar tu pregunta, sino porque a veces estos pasos de fe, ¿no? Son bien importantes y creo que ahí cambia mucho para bien tu vida, ¿no? O para mal, depende de la decisión que tomes y cómo la tomes. Pero justo yo dije, ya estoy muy cansado del godinato, ¿no? Y en Ciudad de México creo que es más denso, más fuerte. Okay. Y más siendo de provincia, lo voy a decir abiertamente porque hay mucho pique ahí. Y finalmente hice buenas migas con esta chava de Bimbo. Le dije, oye, pues estoy pensando renunciar a mi trabajo porque justo el proyecto de Bimbo me está abriendo como muchas ideas que quiero implementar contigo, ¿no? Entonces creo que si tú me dices que mañana me das una cita y que trabajemos el proyecto, pero de forma independiente, porque por este lado no está funcionando, yo renuncio a mi trabajo mañana. Okay. Y entonces me dijo, vente mañana. Y entonces ahí voy. Y pues sí, se logró ese proyecto, renuncié, di el salto de fe con muchos nervios, pero se dio. Y a la fecha sigo colaborando con ellos. Y entonces, bueno, para mí fue un poquito dar este salto a la diversificación de mi perfil, porque venía como muy encasillado en, claro, hay que mejorar las startups mexicanas, hay que seguir con el emprendimiento. Y fue así de, track, ahora te toca innovación. Y no innovación en una pequeña empresa, sino para Bimbo. Entonces, como dicen los gringos, fake it till you make it, ¿no? Yeah, era un poco como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo hice? No lo sé, pero lo voy a hacer, ¿no? Y entonces me empecé a integrar a equipos bien interesantes de proyectos que estaban arrancando. Me acuerdo perfecto, en ese momento había un proyecto que, bueno, ya puedo contarlo porque ya pasó muchos años. Era un proyecto de un robot, ¿no? En ese momento era como algo súper innovador, estoy hablando hace ya casi 10 años. Y eran unas juntas creativas increíbles, como cómo le hacemos para que este robot sirva a la empresa y que incremente las ventas y que incremente el servicio y que incremente, pero también ahorre costos, pero también no se vuelva más caro. Entonces hay millones de variables que se tenían que evaluar y validar para poder llevar a cabo una tecnología que se nos ocurriera a nosotros. Porque realmente muchas ideas que se creaban en esa unidad de negocio venían de los consultores y del equipo de trabajo. Entonces eran juntas creativas, juntas de lluvias de ideas, co-creaciones, súper divertidas, súper interesantes. Y me ayudó mucho a darme cuenta de la inmensidad y del impacto que tenía la empresa. Entonces un día estábamos en el campo viendo temas de trigo y de papa, y otro día estábamos en la bodega viendo temas de almacenamiento, y otro día estábamos con el camión viendo, cerrábamos un segundo de la ruta y cómo podía ese segundo incrementar, y tú sabes muy bien porque has estado mucho en esos temas industriales. Entonces fue ha sido una gran escuela. Lo digo en pasado porque en esos momentos era un equipo muy diferente al que está ahora, y entonces como que ahora digamos que se ha pues quizá normalizado un poco más la innovación por el momento en el que estamos como país, pero en ese momento era como más artesanal todo, ¿no? Entonces era muy padre y me diversificó a aprender un poco de todo. Y entonces el darte cuenta que podías proponer una idea que se podía hacer realidad y que muchas veces así pasaba, era espectacular, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ese fue mi granito de arena, y saber que hay empresas también, así como las hay en Silicon Valley, en México hay empresas padrísimas que hacen cosas increíbles y que son mexicanas y que nadie quita eso, ¿no? O sea, oye, ¿hacían Open Innovation o no? ¿O después? Sí, okay. Sí hubo intentos de hacer Open Innovation. ¿Puedes ayudar a explicar el concepto de Open Innovation? Claro. ¿Para qué? De hecho, yo conocí a Bimbo en un intento de Open Innovation, que se llamó Reto México, que fue exitoso en su medida, pero bueno, no prosperó mucho por muchas situaciones que no vale la pena
contar ahora, pero era un tema como que justo la gente no estaba lista para innovar en ese momento, era una época complicada en el país, pero bueno, la idea del Open Innovation era desde Bimbo, desde cualquier empresa que lo quiera hacer es cómo yo puedo apalancarme de la innovación externa, llámese emprendedores, científicos, estudiantes, la persona de calle, de a pie, el civil, digamos, cómo ellos me pueden dar ideas o incluso soluciones para yo poder implementar de forma no tan complicada a mi empresa a través de ciertos incentivos. Claro. Entonces, creo que la innovación abierta es un tema también que lo he hecho con algunos pininos y que creo que me encanta también y no quito el dedo del renglón, tú lo sabes. Es lo que estamos platicando. Por ahí empezó el tema entre nosotros porque completamente creemos que, bueno, yo en lo particular creo que muchas de estas empresas grandes tienen sus retos operativos muy fuertes. Sí. Y entonces, afuera, emprendedores, universidades, investigadores, como aprendí contigo, ellos están creando soluciones y tienen menos presión por el lado de presupuestos, que dentro de un corporativo. Y eso hace que puedas tener mucho más opciones para los mismos problemas siendo corporativo. Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando fui al Silicon Valley, que fui a Plug and Play, sí, y que decía, no, aquí los que pichan son las empresas. Sí. Entonces, Plug and Play es un club de emprendedores. Sí. Bueno, es algo así. Una incubadora aceleradora. Una incubadora aceleradora. Entonces, tienen muchos startups y emprendedores y los están capacitando, pero son financiados por las empresas. Y las empresas van y platican sus broncas, regresan a 30 días y tienen 5, 6 opciones de solución, ¿no? Y es un modelo que en México no sé por qué no ha funcionado tanto. La verdad es que es una conversación que habrá que tener o que se está teniendo ahora con un poco mi rol como consultor y habilitador del ecosistema y más ahora que estoy más cerca de los científicos porque la vida ahí me llevó también algo inesperado. Yo nunca pensé estar platicando temas de negocios o de emprendimiento con un científico de la UNAM. Pero bueno, ahí es donde está la innovación y donde ahora creo que hay que empujar a la ciencia hacia hacer negocios. Pero bueno, son modelos que ya en Estados Unidos, como bien decías hace rato, en Silicon Valley es muy normal que una empresa aviente un reto. Desde Lego también lo hace súper común. Starbucks a través de recetas. O sea, muchas empresas que conocemos en el día a día lanzan sus problemáticas al mundo y dicen, ayúdenme a solucionarlo, ¿no? Claro. Y aquí creo que todavía es un tema de egos y es un tema todavía un poco de que las empresas no quieren asumir, bueno, no hablo por todas, hablo por algunas, donde a lo mejor pues le pagas cierta cantidad a un departamento completo para que te solucionen los problemas. Y cómo fregados voy a salir al mundo a pedir ayuda. En el Starbucks, sí, claro. Exacto, que muchas veces ha pasado. Entonces, pues ahí vamos, evangelizando. Oye, hay un tema que preparándome para acá, para esta plática, me escuché de ti que es que México es el lugar número 53. Ajá. Luego yo consulté y salí el 58 en innovación. Somos la economía número 13 en el mundo, sí. Y estamos en el ranking de innovación número 58, 53. Sí. No salimos de los 50. No salimos de los 50. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Cómo es un tema cultural? Esa es nuestra... Sí, es un tema muy interesante y muy controversial, porque, bueno, creo que el mexicano, el latino es creativo, es original, ¿no? Se nos celebra mucho por este ingenio mexicano, porque resolvemos rápido, porque somos buenos improvisando, porque le pegamos un masking a un cable y ya lo solucionamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ver estos números de repente sí es como, y entonces, ¿cómo era esta cosa de que el mexicano era innovador? Creo que, sin temor a equivocarme, no es que el mexicano no sea innovador, sino que realmente la innovación se ha vuelto una de las prioridades más... pues quizá no últimas, pero sí no de las primeras 10 que tienen las empresas actualmente en México. Las empresas y pymes y muchas que a lo mejor tienen otros temas más urgentes como pagar la nómina o como
tener utilidades, Sobrevivir. o cómo sobrevivir al día a día. Y hablo desde una pequeña, mediana, hasta una grande empresa, ¿no? Como empresas que han tenido crisis importantes en épocas pandémicas o en épocas difíciles de economía mundial. Y entonces, pues bueno, pues la innovación pasa a tercer, segundo, quinto plano. Y las prioridades son otras. Entonces creo que más bien ha sido un poco cultural, un poco también el decir qué tanta importancia le doy a la innovación, donde realmente me urge más pues bajarle el precio o el costo a mi producto para tener más ganancias. Y en este contexto, ¿qué rol crees que tiene el sistema educativo? Porque cuando yo lo vi, lo primero que pensé fue en el sistema educativo. Sí, El también. sistema educativo, a mi juicio, ha hecho mucho para crear profesionales, para crear empleados, que no estamos diciendo No, que no el está gobernato... mal, no. Yo crecí en el gobernato, o sea, yo Exacto. tuve 12 años y no me concibo en mi carrera sin esos 12 años donde aprendí. Todo el seniority, todo el tema de liderazgo lo aprendí ahí. Por supuesto. El rigor. Pero luego ahorita ves chavos que salen con conocimientos, pero sin habilidades para crear, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y hablo de casi todas, privadas y públicas, todas, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué rol crees o qué crees o qué cambio harías tú por ahí en el sistema educativo para poder ser más innovadores? Híjole, ahora sí me quito la cachucha de consultor y me pongo la de docente, que bueno, es una cosa que me apasiona, otro giro de tuerca que nunca me esperé ser profe en la vida, pero bueno, la vida me llevó ahí y me encanta. Pero lo que yo observo es que hay una falta, sí, del sistema y creo que quizá también a veces del profesor. O sea, el profesor como habilitador del conocimiento. Yo lo veo de repente en mis colegas en la academia, donde nos juntamos a debatir y a ver cómo están los chavos, qué se necesita para mejorar la docencia, etcétera, etcétera. Creo que a veces el profe mismo, que tiene mucha libertad de cátedra muchas veces, se queda dentro de un sistema tradicionalista y conservador. Y entonces yo me he esforzado mucho y digo, no es que sea el deber ser, porque no lo sé, pero al menos creo que me ha ido bien con mis alumnos en poder generar también innovación desde el aula. Okay. Y entonces, ¿cómo les enseño inteligencia artificial cuando ellos me enseñan a mí inteligencia artificial? Claro, ¿no? Sí. Y entonces tengo que ser muy innovador o avanzarme un poquito a las tendencias para poder ser relevante para ellos y que me presten atención. O como ahora estoy enseñando a través de TikTok. Porque hay gente que sabe explicar mejor que yo en un minuto. Claro, ¿no? sí, entonces, claro. hay muchos influencers. Pero pocos en el sistema Exacto. En general hacen eso. ¿Por qué no usar ese TikTok y decir, oye, pues aprende a través de, o por ejemplo, a través de casos, sí, ya antes sabíamos mucho a través de Facebook, a través de Airbnb y la propuesta de valor. Ahora hay que aprender o enseñar más bien, perdón, a través de casos reales que los chavos puedan identificarse y con los que ellos digan, claro, la marca con la que me estoy identificando, no sé, Stanley, por ejemplo, es una marca que hablamos mucho del caso Stanley porque es innovadora, porque es relevante, pues ellos se identifican y pueden entrar a la conversación. Claro. ¿No? Entonces también tiene que ver mucho yo diría, la forma de enseñar ha cambiado un montón y creo que los maestros a veces no se nos enseña cómo enseñar de forma innovadora, valga la redundancia, pero también el chavo ahora, y que impacta mucho en el trabajo actualmente, y lo he visto con las empresas también con las que trabajo, es habilidades blandas. O sea, los chavos ahora piensan que el resolver todo por la tecnología o por una herramienta o porque saben utilizar la IA perfectamente, piensan que pueden trabajar cuando sea y donde sea. Okay. Y eso no es verdad. Y tú lo acabas de nombrar, ¿no? O sea, el godinato a mí me enseñó el rigor, la disciplina, la resiliencia, el cómo afrontas un problema, chico, pequeño, grande, comunicarte, ser puntual, que son habilidades que de repente ya no veo mucho en ciertos jóvenes. Sí. Y que a veces, si no les parece una forma de trabajar, dicen, no, pues yo aquí ya me voy y entonces seguro encontrar un trabajo mejor. O me dedico a ser influencer, que también está perfecto. Pero creo que también para ser influencer hay que tener habilidades blandas. Y rigor, claro, disciplina, sí, claro. Y calidad. Entonces, creo que es un poco de todo. O sea, todo impacta en todos los indicadores y la innovación creo que pues enseña, yo creo que como implementándola en tu vida. ¿Cómo puedo ser innovador
¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo hacer las cosas distintas, ¿no? Desde tu día a día, desde pedirle Es un mindset, ¿no? a tu novia, claro, ¿cómo lo hago distinto? ¿Cómo lo hago mejor? Entonces creo que ya todo es tan automático y tan autónomo que perdemos mucho esa parte del pensamiento crítico e innovador. Entonces, bueno, pues no voy a resolver aquí ya sé. el misterio. Me voy a ir a otro tema que Échale. también me interesa platicar mucho contigo y que también escuché algo ahí tuyo Dale. en las entrevistas y demás sobre el propósito, la pasión. Ahorita pareciera que todo el mundo está estresado porque no encuentra su propósito, ¿no? Sí. Porque ¿cuál es mi propósito? Lo quieres tener ahí como epitafio siempre. Es que seguir tus pasiones. Los chavos, no, yo no lo voy a rentar mi tiempo porque yo quiero vivir de mis pasiones. Sí. Y ¿tú cómo ves? Tú que has vivido incluso generacionalmente, o sea, Sí. yo supongo que los jóvenes que mentoreabas, coachabas hace, ¿qué? 14 años, sí, eso, sí. y los de ahora con este tema, y cómo eso en tu propia vida, o sea, cómo tú has ido encontrando tu camino, tu pasión, tu propósito. Por ahí supe que fuiste DJ alguna vez y que dijiste, pues está padre, pero de esto no puedo vivir toda mi vida, ¿no? Pues o sea, realmente, bueno, no sé, dijiste eso, sí, un poco fue un robo también, el que me frenó de no seguir ese camino. No, pero bueno, sí, yo cuando emprendí también fue también un acto de conciencia y también decir, a ver, esto lo vas a hacer. A ver, después de muchos años de evangelizar el emprendimiento y dar talleres cuando das talleres de emprendimiento desde el godinato, también es como muy contradictorio, ¿no? Claro. Entonces no lo puedes decir de primera mano. Entonces también tuve que ser muy sincero conmigo y decir, a ver, eres consciente de lo que vas a hacer ahora, te apasiona lo que crees que vas a hacer a partir de este momento. Entonces, bueno, creo que fue una buena decisión porque para mí la consultoría o lo que iba a empezar a hacer desde el emprendimiento no era tan lejano de mi primera pasión, que fue la psicología. Que si bien nunca la estudié formalmente ni la ejecuté o soy psicólogo certificado y titulado, no. Pero creo que siempre he sido una persona sensible a las emociones y que le gusta conversar y que le gusta ser empático y que siempre pues me he preocupado por el bienestar de mis emprendedores, pero de mis alumnos, pero de mis acuates, de lo que sea. Entonces creo que la consultoría me daba eso de alguna forma. Entonces dije, claro, sí me gusta y sí me apasiona. Y me remontaba mucho a mi primer emprendimiento, que bien lo dijiste, que fue ser DJ, y que lo disfruté el tiempo que duró, que fueron 10 años maravillosos, de desveladas y de bodas y bueno, podríamos hacer un podcast de eso, pero era mi pasión. La música siempre ha sido mi pasión hasta la fecha. Entonces, yo me acuerdo, el otro día les platicaba a mis alumnos del ritual que para mí representaba el tener un dinerito ahorrado, irme a Mix Up o alguna tienda de discos a comprar la experiencia de abrir el disco, escucharlo. Entonces, desde niño me acuerdo que mi papá me llevaba a estas tiendas donde eran los acetatos, ¿no? Y los cassettes, y era una emoción espectacular que no puedo describir, y que justamente cuando encontré que podía monetizarlo, ¿no? Siendo DJ de fiestas y quemando mis CDs. El otro día le decía a mis alumnos, quemaba CDs, y me decían, ¿qué es eso, profe? Sí, no, ¿qué CD? Sí, claro. ¿Cómo se quemaban los CDs, no? Y entonces los llevaba ahí con mis grupos de amigos para las fiestas, y de repente rolaban los CDs y de repente ya me decían, oye, vente a mi fiesta. No, pues, ¿quién eres? No, pues, que un amigo. Entonces, bueno, creo que las pasiones, cuando se identifican como tal y las puedes monetizar, lo haces para no trabajar, ¿no? Okay. O sea, creo que es un gozo y es, sí, una friega, pero al final del día, pues yo no lo veo como el trabajo godín que tenía que hacer de 9 a 7, ¿no? O sea, que realmente era una agonía y que de repente decías, no manches, ya terminé y me tengo que quedar hasta las 7, 8 de la noche. No te quedabas feliz de la vida. Y ahora es diferente. Ahora el trabajo no lo veo como trabajo, y es un cliché y se va a sonar súper romántico, pero sí lo es. O sea, es una pasión. Y yo siempre les digo en los talleres que me toca dar al respecto tienes que monetizar tus pasiones, porque si no te apasiona lo que haces, no lo puedes hacer las 24 horas. Y el ser emprendedor a veces es ser disponible o productivo 24 horas. Pero ¿cómo vas avanzando? Porque
pensaríamos, o sea, viendo al DJ, Mm. y ahorita hablando de innovación en Bimbo, o sea, dices, bueno, a ver, esto, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se ¿verdad? O sea, conecta? y algo que hablabas en una de estas entrevistas era eso de que las pasiones tienen vigencia, decías, ¿no? Sí. O sea, sí, a mí me puede apasionar bucear, pero yo no puedo bucear por varios factores, ¿no? O sea, entonces, por más que me apasione, pero ¿cómo dices, ok, hasta aquí? O sea, Sí, o buceaste ok, 10 años y ya no te apasiona bucear y dices, ahora me quiero dedicar a escalar montañas, ¿no? Eso también se claro, vale. Y eso a mí no me ha pasado como tal, o sea, sí han cambiado mis pasiones, hablando de la música o de, por ejemplo, en la pandemia me dio por los rompecabezas y me apasioné con los rompecabezas. Se me hizo muy chistoso que empezaras con los rompecabezas en la introducción, porque yo armé, no sé, 30 rompecabezas en la pandemia y me enajené y me obsesioné y me apasionaba y me servía mi copa de vino y mi música y armaba y armaba y armaba y era como mi mecanismo de ser funcional, ¿no? Pero ahorita damos un rompecabezas me cuesta más trabajo. Entonces claro. también, bueno, es un ejemplo de cómo en mi vida sí me doy cuenta que hay pasiones que van y vienen. Pero sobre todo lo veo en varios amigos que han emprendido y que de repente dicen, ¿sabes qué, Miguel? Y son conversaciones de emprendedores, ¿no? De colegas, de cuates muy íntimas, porque emprender es un camino muy solitario. Sí, Y de repente no sabes con quién rebotar y no sabes con quién decir lo que piensas. Y más bien en estos momentos de introspección con otros cuates es donde me doy cuenta que, oye, ¿a poco vendiste tu negocio? ¿A poco no sé, ya te estás dedicando a otra cosa o ya abriste otra cosa? Me dijo, sí, pues es que ya no me apasionaba lo que hacía, ¿no? claro. Pero luego también pasa que cuando hay algo que te gusta o te apasiona y luego le metes el deber y le metes Claro, el la obligación, monetizar sí, y híjole, a mí me gusta cocinar, pero si tengo que, ya no me gusta tanto exactamente, y como que ahí, pues hay diferentes pasiones en diferentes épocas de la vida completamente. ¿tú has definido tu propósito, tu misión de alguna manera en algún momento o no te has metido ahí? Hace poco tuve una Sí, llamada con una persona y se sentía él hasta mal. Es que yo no encuentro mi propósito. Pues yo no creo que se encuentre no. ni que tengas que fumar nada. Simplemente es algo que vas construyendo, le vas agarrando a lo que te gusta, no te gusta. Sí. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues creo que es igual que las pasiones, los propósitos también van cambiando con el tiempo. Entonces creo que también como las pasiones, los propósitos caducan, ¿no? Porque la gente luego está muy obsesionada y lo comparto contigo de, ¿y cuál es mi propósito en esta vida? Pues a lo mejor hace 3 años fue uno y hace 6 meses ya cambió, ¿no? Entonces creo que el mío, eso fue una introspección que tuve muy fuerte en mi vida cuando creé mi marca, ¿no? Ok, Cuando decidí, pues sí, que esto ya iba a ser más formal de lo que yo pensaba, que la gente necesitaba una identidad de mi parte y un membrete y una página y todo el protocolo. Me acuerdo que la diseñadora que me hizo todo la identidad de marca me decía, pero entonces, o sea, platícame qué es lo que haces y qué te gustaría reflejar y un poco también cuál es tu propósito con este emprendimiento, ¿no? Y entonces como, trácale, no pensé que fuera tan complicado el crear una sí, ya marca, sé. pero llegamos a la conclusión que a mí me gusta ayudar a la gente. Entonces me decía, claro, tú fuiste como esta parte de psicólogo frustrado, y perdón que lo repita tanto, pero bueno, seguramente ahí lo tengo que sanar en terapia. Sí, claro. Pero bueno, sí, o sea, ayudar en el sentido de, bueno, justo lo que platicábamos, ¿no? Con innovación ayudas a las empresas. Con el tema de emprendimiento, pues ayuda a las personas a emprender, a mejorar su vida a través del emprendimiento. Y entonces a través de la inclusión y de otros temas en los que me he diversificado, pues también un poco el propósito de todo es ayudar a emprender, ayudar a innovar, ayudar a ser mejor en tu trabajo, ayudar a los alumnos, en el caso de la docencia, pues ayudar a ser mejor persona, porque ser maestro también tiene que ver mucho con Claro. crear mejores individuos y formarlos. Entonces creo que en eso se resume un poco mi vida, el ayudarme apasiona profundamente. ¿Cuántos talentos o proyectos habrás tocado en la vida? No sé, tocayo, habrá que contarlos y me da gusto saber que son muchos porque pues creo que
hijo, y perdón, aquí una disculpa a todos mis amigos godines, pero es lo que estaba pensando el otro día, como observar, porque luego es muy fácil compararte como emprendedor con lo que puede llegar a ganar o no ganar un godín que trabaja en un gran corporativo, ¿no? Y a veces son estas como síndrome del impostor que uno se pone y se empieza a comparar y dices, claro, pues es que ellos tienen bonos y tienen aguinaldo y yo, mira, tengo deudas. Tienen festivos. Tienen festivos. Y entonces yo digo, a ver, cambiaré mi vida por un trabajo de 9 a 7 en donde pues hay indicadores que a veces los truenan. Tengo amigos bien tronados emocionalmente hablando y muy cansados con un burnout tremendo, pero para una causa ajena que ni siquiera es la de ellos, porque el que gana al final del día es el CEO, el que sea, claro, ¿no? Y el saber que tú como emprendedor vas por tu propio propósito generando impacto, y que levantas, en mi caso, proyectos o levanto iniciativas o levanto una política pública y que al final del día mi nombre está impreso en ese proyecto o en ese impacto o en esa persona. Y no hablemos muy lejos, Fran, la persona que nos sí, conectó, pues supo de nosotros por el impacto bueno que causamos en su sí, camino, claro, como emprendedor, ¿no? Tú desde un lugar, sí, yo desde otro. Y el saber que la gente no se olvida de eso es súper padre. Sí, claro. El saber, claro, tú me ayudaste en reto, tú me ayudaste, y no desde una parte del ego, sino decir, algo sembré en estas personas o algo generé para el Estado, para el municipio, que mi nombre está en ese proyecto en específico. Para mí es lo que me ha mantenido donde estoy, y me ha generado esta pasión por seguir ayudando, quizá, ¿no? Y alguna vez es adictivo. Una psicóloga me lo dijo, a ver, tú no vas a ayudar desde la parte, o sea, tu forma de ayudar no es desde la parte de causas sociales o como desde esta parte asistencialista, porque hay mucha gente que lo hace y lo admiro un montón. Yo no tengo el corazón para ir y platicar con los viejitos porque me rompo, claro, en 1000 pedazos. Entonces creo que el impacto o la ayuda que yo puedo ofrecer es un poquito más desde este lugar de proyectos, de políticas públicas, de una consultoría. Desarrollo personal, escuchar, mentorear, la docencia. Ese es mi impacto y esa es la parte donde más me gusta como seguir mi propósito, que es ese, ¿no? Oye, platiquemos ya para ir cerrando del sí, tema de inclusión. Aquí sí, un poco lo que inspira este podcast es este mensaje de Steve Jobs cuando dice, los puntos se conectan viendo hacia atrás. Sí. A veces hacemos cosas en la vida que nos lleva a caminos que no nos esperábamos. Completamente. Entonces, creo que conociendo un poco tu historia, esta parte de repente que empiezas con temas de inclusión viniendo de innovación y esto, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo se conectan los puntos? ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ah, qué padre pregunta. Gracias, tocayo. Pues sí, fue otro giro de tuerca porque en la pandemia yo tenía un proyecto muy padre que, bueno, sigue existiendo de alguna forma, que se llama Ser Líder, que es un proyecto que hicimos con la Embajada de Estados Unidos aquí en México. Y era un proyecto, lo digo en pasado porque ahorita, bueno, está medio en pausa porque estamos desarrollando otro tipo de proyectos en cara al mundial y más de liderazgo deportivo y tal. Pero en este momento Ser Líder era un proyecto que creé yo desde cero, porque una consigna que me da la Embajada de Estados Unidos es preséntame un proyecto para podértelo fondear, ¿no? Okay. Entonces presento este proyecto un poco recordando mis épocas del TEC de Monterrey, donde el liderazgo era parte importante del ser humano y había como esta onda muy, pues sí, muy, muy humanista, ¿no? Uh-huh. En donde toda esta parte de lo que hablábamos, la resiliencia, la comunicación, el liderazgo, que antes no tenía nombre y apellido, ni se llamaban habilidades blandas, era como competencias o no sé cómo le decían, pues lo empecé a documentar y me empecé a acordar de cosas que me enseñaron los maestros o mis amigos, etcétera, y salió este proyecto Ser Líder. Para no hacer el cuento largo, bueno, hicimos mucho trabajo social, era un proyecto de innovación social, hablando de innovación, porque interveníamos comunidades a través de los jóvenes para poder construir mejores entornos para ellos. Entonces íbamos a Oaxaca, fuimos a Guanajuato, fuimos a Quintana Roo, fuimos a no sé, 12 estados de la República, impactando a estos jóvenes a través de estos talleres y de estas mentorías de muy
de mucho impacto profundo, porque eran conversaciones muy netas con los chavos y se abrían y nos planteaban sus problemáticas y salían de ahí muy comprometidos con su comunidad y con su sociedad, con un cambio, ¿no? Entonces, teníamos presupuestados ya varios proyectos presenciales, nos encierran en la pandemia y la embajada me dice, oye, pues para que no te frenes, ¿no? Con toda la chamba que has traído, independientemente si hacemos algo virtual o no, pues ¿por qué no involucramos a las empresas para que le entren al proyecto y vemos qué podemos lograr? Entonces, cuando tocaba la puerta de estos corporativos, que yo me imaginaba que podían ser parte de ser líder de alguna forma, no sé, dándoles despensas a los chavos o apoyándoles con algunas cosas en especie, recursos, etcétera, veían el brief o veían el pitch que yo les mandaba y me decían, oye, ¿y si lo aplicas para mis empleados? Y yo decía, caramba, esto no lo tenía presupuestado. Entonces regreso con la embajada, un saludo ahí a mi otro tocayo, Miguel Vázquez, que me decía, oye, pues yo no voy a... O sea, nosotros como embajada no podemos apoyar a empresas para implementar esto que hemos creado en conjunto. ¿Por qué no te animas a hacerlo tú? Y yo, ¿cómo? Pues creo que es una oportunidad para ti de entrar con las empresas desde otro foco o de otro enfoque, de capacitarlos en estos temas que antes lo hacías con chavitos, ahora a lo mejor toca hacerlo con empleados. Claro. Para generar un mejor entorno organizacional. Híjole, es como si me hubieran dicho, eres cocinero y te va a tocar ahora ser barista, no sé, así como un cambio muy de chip que me costó trabajo como digerir, pero fue un trabajo y ha sido un trabajo, porque lo sigo haciendo de alguna forma, bien interesante de poder, de nuevo, como ayudar a generar nuevas herramientas dentro de corporativos muy grandes. Me tocó el privilegio con Mastercard, con Google, con Heineken, con Amazon. Fueron clientes y han sido clientes súper importantes, pero más enfocado a ese tema. Entonces me acuerdo que un día me hablan y me dicen, oye, ¿y puedes dar un taller de salud mental? O sea, ya empezó como con temas de comunicación y resiliencia en pandemia. Llegó mi momento. Y ya de repente, exacto, ándale, justo, mira, no lo había pensado. Sí, y entonces, pues, a ver, uno también reconoce sus fortalezas y a veces decía, oye, amigo, échame la mano porque este tema, a veces me tocaba dar temas de género y pues era más enfocado a mujeres, entonces ahí contrataba amigas que son expertas en el tema, entonces hacíamos juntos como contenidos o talleres más para las mujeres. Fue una experiencia increíble y ahorita lo dejé un poquito como desde ese lugar, porque también fue muy cansado el tocar la puerta con corporativos desde ese lugar y tratar con recursos humanos. Siento que no era tanto mi expertise y entonces ahora más bien me dedico a crear contenidos a través de algunas universidades para empresas como Banorte, como Afirme, como Bancomer, BBVA, pero más desde la creación de contenidos para talleres que puedo yo implementar o no. Claro. Y eso es algo más como incluyente y también hablamos temas diversos. Este tema de inclusión muchas veces se ve nada más como que incluir por razas género, claro. o por género, pero yo creo que nunca en la historia hemos estado tan polarizados. Sí. Un poco las redes sociales, pero un poco también que hay muchas generaciones coexistiendo. O sea, la diferencia cuando uno estaba niño entre papás y abuelos, culturalmente no era tanta, ¿sí? No. Yo a veces he hecho un ejercicio donde pongo por generación de, a ver, aquí en este mismo espacio hay baby boomers, generación X, millennials, centennials, sí, todos conviviendo, pero aparte si en la otra dimensión le pones género, pues tienes 5 o 6, o si le pones religión, pues tienes 7 o 8, claro. Pero todo eso ha ido más polarizando. Entonces ahorita ojalá logremos un poco en ir borrando líneas, ¿no? Ir más encontrando los puntos de acuerdo, ¿sí? Los puntos de coincidencia que las diferencias, ¿no? Entonces creo que es un gran tema. Sí. Es un gran tema. Me apasioné muchísimo. También creo que tuve que soltarlo por la necesidad de cada vez aprender más de temas cada vez más complejos, como bien dijiste. O sea, te estoy hablando que ese trabajo
muy de inclusión y de diversidad y tal, sí lo llevé como por 5 años, por el 2020, 2024, 25 todavía un poquito, pero me di cuenta que o me dedicaba a la innovación y al emprendimiento o me volvía experto en inclusión. Claro. Y entonces era como, híjole, creo que ambas cosas era complicado de sobrellevar. Coexiste. Ajá, Pero no sabemos si algún día bueno, no, me se encantaría. unirán los, Sí. los puntos. Digo, he encontrado un poco el equilibrio en cómo generamos culturas organizacionales más armoniosas desde esta perspectiva un poquito menos técnica, desde la inclusión y diversidad. Pero sí, me tocó dar talleres junto con gente con discapacidad, en donde también había una necesidad muy grande de saber cómo comunicarse con ellos y que te dicen, a ver, a mí no me digas que soy una persona con necesidades o habilidades especiales, ¿no? Desde el comunicarte, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, Desde yo ahí soy una hay un persona tema. discapacitada y soy una persona ciega y soy una persona tal, y es como es y no me vengas a endulzar, ¿no? Sí. Y soy una persona negra hablando de diversidad racial. Entonces, yo aprendía muchísimo. Yo cada taller a mí me gustaba mucho hacer como estos paneles y facilitarlos y aprender mucho de ellos. Entonces, yo me volvía con este síndrome del frustrado psicólogo. Para mí era oro molido, ¿no? Pero también fue un momento de decir, a ver, siendo bien honestos, es un trabajo muy complejo porque me gustaba meterme un montón y era muy mal pagado también. Entonces creo que en México, y también hablando igual que innovación, el tema de inclusión y diversidad Porque es un se ve tema... mucho como asociación, ¿no? Como, Sí. En ese momento incluso no voy a decir qué marca fue, pero una vez me hablaron y me dijeron, oye, necesitamos un taller que nos facilites porque necesitamos una certificación y sin ese taller no hay certificación. Sí, claro. Entonces ahí también me desencanté mucho del tema y dije, creo que no está listo los corporativos para que realmente tomen en serio estos temas y que realmente los tomen porque deben de tomarlos, no porque tienen que tomarlos. ¿Sí me explico? Entonces también fue un poco desencanto entre que otros factores, pero es un gran tema que no quito el dedo del renglón y pongo mi semillita ahí, ¿no? Cuando puedo y cuando me llaman, con mucho Oye, gusto. pues ya para cerrar, Sí. platícanos en qué andas, qué proyectos traes del futuro, qué estás trabajando ahorita, Pues, qué te emociona. pues hoy. ahorita estoy en un momento muy, muy padre porque creo que la diversificación ha sido súper interesante en mi camino profesional como emprendedor y como consultor. Entonces, ahorita estamos teniendo proyectos, como bien decía, para temas del mundial, desde una perspectiva social, con chavos de Iztapalapa y de algunas comunidades vulnerables que están haciendo cosas de intervención. Estamos haciendo cosas de intervención con la embajada para reforzar su liderazgo y tal en temas sociales. Se llama Más que un atleta ese proyecto, está increíble. Estoy trabajando con el gobierno federal y algunos gobiernos estatales para todo el tema de ciencia, que bueno, ya lo hemos platicado tú y yo, Tocayo, pero es un proyecto muy, así como Red Zapopan fue en su momento mi hijito, sí. Ahorita este proyecto de ciencia me está apasionando un montón porque es darles habilidades a estos científicos que por mucho tiempo se les ha, pues por qué no decirlo, quitado ciertos apoyos y que también tienen mucho que generar y mucho que dar a la innovación de este país, claro, y que a veces no se les da ese crédito. Entonces es un proyecto, yo lo digo como en diferentes aristas, con universidades, con gobierno, para poder hacer políticas públicas que beneficien a estos científicos, que se les conecte con la industria, que se les dote de habilidades de comunicación y de creatividad y tal. Business skills fundamental. Entonces, bueno, estamos ahí con varias universidades cerrando algunos proyectos de intervención para generar este talento y con otras empresas para que lo reciban y que les compren sus innovaciones. Eso me apasiona un montón. Y bueno, tengo proyectos también con Secretaría de Economía. Bueno, tú sabes, uno no para y se generan muchas oportunidades, pero no me gustaría aburrir a tu audiencia con los proyectos. No. Pero bueno, me apasiona mucho el tema de ciencia, de innovación, de emprendimiento, de docencia. Creo que en eso estamos platicando un proyecto de ayudarle a los científicos, ¿no? Investigadores con business skills para hacer esta unión entre el agente productivo, empresa, industria y la academia, pero desde el punto de vista de ciencia, que ahí hay un hueco, ¿verdad? Y creo que eso sí puede mover la aguja un poquito de esos 58 lugares que tiene México en innovación. O sea, el que todo se vuelva más colaborativo y el poder abrir las puertas a científicos, a una industria donde a lo mejor
para ellos no era posible venderlo a un Bimbo, a un, no sé... Muchas veces no saben ni siquiera cómo presentarlo. Exacto, entonces ese vínculo creo que puede abrir muchas oportunidades en el país de muchas cosas, entonces por eso lo tomo muy a pecho y como un proyecto personal que he compartido contigo y te agradezco, tocayo. Entonces, bueno, eso es en lo que andamos y bueno, pues felices. Oye, bueno, pues para cerrar, ¿qué? Queremos darle un regalo a la audiencia, ¿sí? De tu parte, ¿qué libro le recomendarías que haya marcado tu camino y que sea importante? Híjole, pues creo que no soy mucho de leer libros de trabajo porque luego uno se cansa también de leer temas de chamba, pero de repente sí me aviento un par. Hay uno bueno, no es de trabajo per se, pero sí es de temas de autoayuda y tal, que se llama, bueno, está muy de moda, se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que habla un poco de esta parte como muy ligada al emprendimiento y a lo que hablábamos de la resiliencia y tal, y decir, tú puedes crear tu propia realidad y que nadie te diga lo contrario, ¿no? Entonces, de repente soy muy escéptico con esos temas, pero cuando leo algo que está científicamente basado y que Joe Dispenza lo hace muy bien, me lo tomé como, no, pues todo lo que he dicho sí es cierto, la gente sí puede vivir de sus pasiones y puedes crear la realidad que tú tanto quieres. Entonces, bueno, para mí sería un libro que puedo recomendar y que creo que me ayudó mucho a reforzar ese consejo que siempre he dado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a regalarlo, uno. ¿Por qué no? Sí, Claro. Cuando vean este podcast, se lo comparten, nos etiquetan y ahí ponen alguna frasecita y la más original, acá el invitado va a decidir quién y le vamos a mandar una copia de ese libro. Si pudiéramos tener un presupuesto, supongamos que tenemos un presupuesto para poner una frase en espectaculares y por varios lados en el país. Okay. ¿Qué frase pondrías? ¿Qué frase pondría? Pues fíjate que no quiero que suene muy trillado ni muy así como, qué flojera el mensaje que viene en el espectacular, pero sí tiene que ver mucho con lo que hemos platicado de como un call to action o un llamado a la acción que diría, ¿cuál es tu pasión? Siento que el godín, el emprendedor, el consultor, el que sea, sí debe tener una pasión en la vida, si no, estamos secos. O sea, creo que puede apasionarte tu familia, puede apasionarte tu trabajo, si realmente te apasiona, porque bueno, si encuestamos ahorita la mayoría de la gente que tiene un trabajo de 9 a 7, puede ser que no le apasione o no le guste. Entonces creo que esta pregunta de ¿realmente tienes una pasión en la vida? Y creo que eso lo dejaría allá afuera en el mundo para que nos cuestionemos si realmente estamos viviendo o sobreviviendo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues muchas gracias por esta plática, Tocayo. Y bueno, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde están? Compártenos tus medios de contacto, redes, página o lo que tengas. Pues tengo, si es para chamba, me pueden contactar en LinkedIn como José Miguel Colín, que es mi nombre completo. Instagram, Miguel-Colín, ahí mezclo un poco de todo, personal, trabajo, porque traté de tener uno de trabajo y ya es muy difícil mantener 2 cuentas y apenas puedes con una. Entonces ahí en Miguel-Colín, ahí etiquétenos y ahí estoy. Y creo que nada más, sí. Mi página está en construcción, así que luego se los hago saber. También me pueden contactar a mí y yo los contacto. Exactamente, gracias. Y bueno, a nosotros nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, donde vamos a estar subiendo estos episodios. Y bueno, toda la información de lo que hemos platicado va a estar ahí en la descripción del podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que está bien no tener todas las piezas completas. Recuerden que detrás de cada éxito siempre hay un rompecabezas que tomó tiempo armarlo. El tema es seguir caminando y confiar. Soy Miguel Curi y esto fue Conectando Puntos. Los esperamos en el siguiente camino. Debes confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma o lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán en el futuro te dará la confianza para seguir tu corazón.